Hola, buenas noches. Yo fui al profesorado de Avenida de Mayo a estudiar matemáticas, así que espero que las autoridades tengan en cuenta lo que están pidiendo, porque de ese profesorado nos recibimos muchas personas. Bueno, antes que nada quiero agradecer haber sido elegida para dar el discurso de apertura de esta Feria del Libro de Buenos Aires. La feria es el evento, porque si no me escucharon antes, porque estaban todavía, yo fui al profesorado de Avenida de Mayo a estudiar matemática, así que espero que se retire el proyecto. Ahora sigo con el discurso. Ahora seguimos. Antes que nada, quiero agradecer haber sido elegida para dar el discurso de apertura de esta Feria del Libro de Buenos Aires. La feria es el evento literario más importante de la ciudad, del país y de la región, y una de las ferias en español más destacadas del mundo. Desde que fui convocada a dar este discurso, me persigue una pregunta: ¿qué se espera de un escritor? Ahí está la respuesta. ¿Alguien espera algo de nosotros? Tal vez sí, o tal vez ni siquiera que escribamos un próximo libro. Cuando hace unos 8 años Griselda Gambaro tuvo que dar su discurso inaugural de la Feria de Frankfurt, citó a Graham Greene, quien había dicho: debemos admitir que la verdad del escritor y la deslealtad son términos sinónimos. El escritor estará siempre, en un momento o en otro, en conflicto con la autoridad. Me atrae ese lugar para el escritor, el de conflicto con la autoridad. Entendiendo por autoridad, en nuestro caso, el Estado, la industria editorial y los intolerantes que pretenden imponer cómo debemos vivir. Me siento cómoda en un colectivo de escritores para los que la lealtad nunca deba ser con la autoridad, sino con el lector, con el ciudadano, con la literatura y con nosotros mismos. Y retomo el concepto tal cual lo expresó Gambaro. Así debe ser por razones de sano distanciamiento en la preservación, no sé qué me dicen, ¿no se escucha? En la preservación del espíritu crítico, de la disidencia como estado de alerta. Si bien es preciso no confundir la disidencia, trabajo del pensamiento, con la estéril rutina del antagonismo sistemático. Quiero apropiarme de la frase de Gambaro: disentir como estado de alerta, no como antagonismo sistemático. La vida está llena de gestos que tienen un significado y tratamos de decodificar. Nosotros como escritores estamos atentos a los gestos que nos muestra la industria, el Estado y, por supuesto, los lectores. Los nuestros también importan, pero solemos creer que alcanza con escribir. Sin embargo, hay determinadas circunstancias sociales frente a las cuales la falta de acción o la falta de gesto explícito también transmite un mensaje. Por eso subí yo antes al escenario y quiero que en algún momento se les escuche a la gente que estaba antes gritando. Los escritores somos parte de la industria editorial. Reivindico el ejercicio de la literatura como trabajo y nosotros como trabajadores de la palabra. Somos trabajadores dentro de una industria, pero a veces ni nosotros mismos tenemos conciencia de ese estatus. La confusión puede deberse a que trabajamos haciendo lo que más nos importa en la vida: escribir. Hay textos inolvidables de Orwell, Marguerite Duras, Reinaldo Arenas acerca de por qué escribimos. Dice Arenas: para mí escribir es una fatalidad, no una razón, una fuerza natural, no una interpretación. Podría suscribir lo que dicen todos ellos, en especial sumarme a lo que dice Arenas, porque creo que cualquiera de esas búsquedas del origen de la propia escritura son posteriores al acto. En el acto de escribir hay pulsión. Escribimos porque no tenemos más remedio, porque si no escribiéramos no seríamos quienes somos. Creo en la escritura como marca ontológica. Nosotros tenemos plena conciencia de la crisis que atraviesa el sector. Somos parte de la cadena de valor, tanto como lo son todos los otros eslabones. El accionista que invierte en el negocio, el editor, el imprentero, el librero, el distribuidor, los correctores, los traductores y cada uno de los que trabajan en la industria. Nos gusta lo que hacemos y tal vez, si tuviéramos de qué vivir, lo haríamos gratis. Pero el trabajo se paga.
Se nos debe pagar en tiempo y forma lo que vale. Algunas editoriales lo hacen, algunas no. No se trata de tamaños, grandes, medianas o independientes. Hay quienes hacen las cosas bien y quienes las hacen mal. En ese sentido yo me siento privilegiada, pero tengo la responsabilidad de hablar no solo por lo que me pasa a mí, sino por mis colegas. Más allá del 10% por derechos de autor, porcentaje que no tiene otra explicación más que porque siempre fue así, y que se liquide semestralmente y sin ajuste por inflación, hay editoriales que pudiendo hacerlo no pagan anticipos y que nos proponen contratos infirmables que no resistirían un análisis ni jurídico ni ético. ¿Por qué firmamos? Porque queremos ser publicados, porque sabemos lo difícil que es conseguirlo, pero también porque estamos convencidos, como el mercader de Venecia, que aunque el contrato diga que deberemos pagar con 1 libra de carne, llegado el caso, Shylock no será capaz de tomar el cuchillo y cortarnos un pedazo del cuerpo. Error. Y porque estamos solos, hay un estado de indefensión ante ciertos usos y costumbres que deberían ser revisados. Algunos tenemos la suerte de contar con una gente que nos defienda, algunos tenemos la suerte de trabajar con editoriales que cumplen con sus obligaciones, pero muchos escritores no. Ante esas inequidades hay una ausencia del Estado. Es poco habitual encontrar diputados que estén pensando leyes que nos protejan. Los jueces no entienden nuestros reclamos. Los distintos sectores del Poder Ejecutivo no dan respuestas a preguntas sobre la continuidad de los premios nacionales y municipales, la ley del libro o la jubilación de los escritores. No pretendo que nos digan que sí a todo, pero pretendo un intercambio de opiniones y una respuesta que demuestre que somos escuchados, que de alguna manera debe ser lo mismo que esta gente está pidiendo. La ausencia de gesto también es un gesto. Los dramaturgos y los guionistas cuentan con argentores que con errores y aciertos defienden sus derechos. El resto de los escritores no tenemos sindicato en el sentido estricto de la palabra. Tal vez porque somos seres muy solitarios y poco afectos a lo gregario, es que nos cuesta reclamar en conjunto y este reclamo no puede ser individual. Tal vez porque sentimos que la literatura tiene que estar por encima de cualquier demanda. Y es cierto, la literatura debe estar por encima de cualquier demanda, pero hoy, en el 2018, los escritores somos un engranaje de la industria que genera bienes y servicios y nuestra tarea tiene que ser honrada como lo que es trabajo. Algunos gestos novedosos y positivos. Han surgido en los últimos tiempos colectivos con conciencia de la necesidad de visibilizar lo que nos pasa. Por un lado, la Unión de Escritores, que en su razón de ser dice: somos un grupo de escritoras y escritores interesados en instalar el debate sobre la figura del escritor en tanto trabajador. Parece que mucho tiempo nos dio vergüenza decir que los escritores somos trabajadores. Un grupo que iniciaron, entre otros, Selva Almada, Julián López, Enzo Maqueira, Alejandra Sina, y al que hemos adherido muchos más. Con ese debate, la Unión intenta lograr que escritores con menos experiencia adviertan que si alguien pide la libra de carne, no hay que firmar. Por otro lado, está el nacimiento de NP Literatura, una asamblea permanente de trabajadoras feministas del campo cultural, literario e intelectual, que gestaron, entre otras, Cecilia Sperling, Florencia Abate y Gabriela Cabezón Cámara. Ya adherimos más de 350 escritoras. NP Literatura se define así: nosotras proponemos 10 puntos para un compromiso ético y solidario en la búsqueda de la igualdad de espacios, visibilidad y puesta en valor de la mujer en el campo cultural, literario e intelectual. Soy mujer y he tenido la suerte de hacer una carrera que me llevó a los lugares donde quería estar, incluso a lugares que no había imaginado. Pero que en un grupo invisibilizado algunos logremos hacernos ver no invalida la oscuridad, sino que la potencia. Me han hecho infinidad de entrevistas relacionadas con la Feria del Libro y en muchas me preguntan cómo me siento, dada mi condición de mujer, por abrir esta edición. Mi respuesta
El año pasado la abrió Luisa Valenzuela. El error o el olvido denota la discriminación. Es exótico que se otorgue ese lugar a una mujer. 44 ediciones, 4 escritoras, 2 mientras estaba Oche Califa. Mientras está. En estos días tuve la suerte y la amarga experiencia de escuchar numerosos ejemplos de discriminación e invisibilización de mujeres en el campo literario, en lo académico, en lo editorial y en lo institucional. No en la elección de los lectores, no en el éxito a lo largo del mundo. Voy a dar un solo ejemplo. Hoy los medios culturales a nivel mundial hablan de la literatura argentina nombrando, entre otros, pero con mucha mayor frecuencia, a Samantha Schweblin, a Ariana Harvitz, ambas finalistas del Booker Prize, y a Mariana Enríquez. Schweblin y Harvitz viven en el exterior, pero Enríquez la tenemos a pocas cuadras. Si quieren oírla, no la busquen en el programa de la feria. Van a tener que ir hasta el Malva cuando converse con Richard Ford. Un afortunado Richard Ford. Quiero marcar esto no como reproche, sino para que se vea. Antes gritaban, ahora que nos ven. Bueno, nosotras también gritamos ahora que nos ven. Como el mingitorio de Duchamp, cada invisibilización grosera de una mujer trabajadora de la literatura debe ser sacada de su lugar y expuesta para que se tome conciencia. Los festivales de literatura y las ferias, salvo honrosas excepciones, están plagadas de mesas para debatir, entre mujeres, por supuesto, si existe la literatura femenina, literatura y feminismo, el papel de la mujer en la literatura. Pero en las mesas de cuento, crítica, novela, lenguaje, las mujeres son minoría o no están. Así como hoy creo que a nadie se le escapa lo políticamente incorrecto que resultaría preguntarle a Obama qué siente haber sido presidente de los Estados Unidos siendo negro, o a Johanna Sigundardot qué se siente ser presidente de Islandia y lesbiana, llegará un día en que dará vergüenza preguntar qué se siente ser mujer y abrir la feria del libro. Pero más allá de los gestos acerca de nuestros derechos particulares, quisiera ahondar en un gesto que me parece trascendental para definir si se le da importancia o no a la literatura: la formación de lectores. Nadie nace lector, se llega a ser lector transitando un camino de iniciación. ¿Qué estamos haciendo todos? La industria, los promotores, nosotros escritores y especialmente el Estado para que haya cada día más lectores. Sin lectores no hay literatura. Dijo Sartre, la operación de escribir supone la de leer como su correlativo dialéctico, lo que hará surgir ese objeto concreto e imaginario que es la obra del espíritu, será el esfuerzo conjugado de autor y lector. Solo hay arte por y para los demás. Permítanme repetirlo, si no hay lectores, no hay literatura. No hace mucho escuché a Martín Coan hablando de un autor argentino que él considera de los mejores escritores contemporáneos. Coan decía que su trabajo en la universidad es revertir la situación, formar lectores que aprecien esa literatura y quieran leerlo. No se quejó de que muchos no lo lean, sino que expresó la conciencia de la necesidad de formar un lector. No cualquier lector se podrá encontrar con cualquier texto si no se lo entrena. Esa misma necesidad se puede transportar a otros niveles de lectura, a la escuela primaria, secundaria y a los profesorados, obviamente. Esa misma necesidad se puede transportar a otros niveles de lectura y concluiremos que hay argentinos que no están preparados para leer ningún texto. La democracia necesita ciudadanos y la lectura forma ciudadanos con pensamiento crítico y diverso. Aún sin la competencia de la TV, del cine, las series o los entretenimientos virtuales, si una persona no está entrenada para leer, nunca elegirá esa opción. Está claro que si un chico sale de la escuela primaria sin poder leer de corrido, no podrá ser lector. Y no hablo de operaciones básicas de lectura como la elipsis, la anticipación, comprender una metáfora, poder hacer relaciones en base a conocimientos previos. Hablo de leer de corrido. Como primer paso tenemos que exigir que los alumnos terminen la escuela primaria con las habilidades indispensables para ser lectores. Lo tenemos que exigir no por la literatura, sino por ellos. De otra manera estarán condenados a la exclusión. Es una deuda de la educación que lleva décadas. Luego buscar la manera de transmitir
El entusiasmo por la lectura. Si de verdad un país cree en la importancia de leer, la promoción de la lectura debe ser una política de Estado. Además de lo mucho que esta feria hace por la promoción de la lectura, hay 3 modelos muy exitosos que me gustaría destacar. Uno es el que desde hace años desarrollan Mempo Giardinelli y Natalia Portalópez en el Chaco. No he visto nada igual, cientos de maestros, profesores y promotores de la lectura absorbiendo materiales, pero sobre todo energía para contagiarla a nuevos lectores. Es una actividad que emociona. El Estado debería apoyarla vehementemente. Otro modelo de promoción de lectura exitoso es la CONAVIP, tan reconocido en este momento que en este momento hay personal de esa institución trabajando en el proceso de paz de Colombia, enseñando el modelo de inclusión social que significan las bibliotecas populares. Lo que sucede con la CONAVIP, además de deslumbrarme por su tarea, me conmueve porque es una obra de años que pudo sostenerse a través de distintos gobiernos. Las políticas culturales tienen que ser persistentes en el tiempo y las educativas para que surtan efecto. Si un nuevo gobierno borra lo que hizo el anterior, estamos siempre en la línea de largada. He visto la gran labor de la CONAVIP desde los años en que estaba María del Carmen Bianchi hasta hoy que la dirige con tremendo entusiasmo Leandro Sagastizábal. No hubo ruptura por cambio de gobierno. El que llegó lo hizo para sumar. Así debería ser siempre. Por último, el FILBA Nacional de Fundación FILBA, que cada año se traslada a una ciudad del interior a llevar literatura. El festival está pensado en cada caso para público local. No son lectores quienes deben trasladarse, sino los escritores. Además de que visibiliza autores de la región. Federalismo puro, eso que vemos tan poco a pesar de lo que dice la Constitución. Por último, la pregunta inicial, ¿qué espera el lector de un escritor? ¿Qué espera un ciudadano de nosotros aunque no nos lea? En el mejor de los casos, como dije, un próximo libro que satisfaga lo que cada lector busca. Suspenso, manejo del lenguaje, personajes inolvidables, entretenimiento, incomodidad, inteligencia, ampliación del mundo propio. Cada lector exige a su manera. Pero además de un próximo libro, ¿se espera que opinemos sobre determinados asuntos de la realidad? Tenemos la habilidad de ver con un lente más fino y mostrar lo que vemos con palabras. ¿Debemos usar esa herramienta? ¿Esperan que lo hagamos? Hay escritores a los que no les interesa esta intervención. Hay otros a los que sí les interesa, pero les da temor. Hay algunos a los que les interesa en exceso. Tampoco es necesario opinar de todo. Hace un tiempo Juan Sasturain contó en la contratapa de Página 12 cómo trataba de mantenerse en silencio en reuniones familiares y con amigos para no entrar en discusiones. Hasta que de pronto alguien trazaba una línea, tocaba un tema y al hacerlo trazaba una línea que lo obligaba a dejar claro de qué lado estaba. Coincido con él. El año pasado vivimos acá, en esta feria, una experiencia parecida cuando se convocó a una marcha para repudiar el intento de aplicación al cómputo del 2x1 en las condenas de militares por sus crímenes durante la dictadura. Muchos de nosotros y la misma Feria del Libro como institución decidimos suspender nuestras actividades para ir a la marcha. Hace pocos días nos pasó lo mismo a 400 escritoras que acordamos defender con nuestra firma y con nuestro cuerpo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Yo sentí en la calle el agradecimiento por esos gestos en aquella oportunidad y ahora, la confirmación de que eran necesarios. Sin embargo, nos cuesta apropiarnos de ese espacio de intervención pública. Tal vez sea porque nos incomoda la palabra intelectuales, como definición del escritor que interviene en la sociedad. Lo explica muy bien Carlos Altamirano en su artículo Intelectuales, nacimiento y peripecia de un nombre. Dice Altamirano, el concepto de intelectual no tiene un significado establecido, es multívoco, se presta a la polémica y tiene límites imprecisos como el conjunto social que busca identificar. El uso del término en la cultura contemporánea nace en Francia en el año 1898, con el debate por el caso Dreyfus. En 1894, el capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, alsaciano y de origen judío, fue arrestado bajo la acusación de haber entregado información secreta al agregado militar alemán en París.
Con pruebas inexistentes o controvertidas, se lo condenó a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Aunque luego quedó claro que era un error. Los jefes militares se negaron a revisar el caso, sostenían que admitirlo afectaría la autoridad del ejército. Pero como diría años después Graham Greene, el lugar del escritor es el del conflicto con la autoridad. Y Émile Zola se involucró en el affaire. En enero de 1898 publica en La Aurore su carta abierta al presidente de la República Francesa, Yo acuso. El título se lo debemos al jefe de redacción, Georges Clemenceau. Zola advierte sobre la violación de las formas jurídicas en el proceso de 1894 y exige una revisión. Muchas firmas de peso lo acompañaron: Anatole France, André Gide, Marcel Proust. También muchísimos desconocidos, periodistas y muchísimos profesores y maestros. Todos somos el mismo colectivo. A los pocos días, Clemenceau hizo referencia a quienes firmaron como esos intelectuales que se agrupan en torno a una idea y se mantienen inquebrantables. Un nuevo actor colectivo, en palabras de Altamirano, proclamaba su incumbencia en lo referente a la verdad, la razón y la justicia, no solo frente a la élite política, el ejército y las magistraturas del Estado, sino también frente al juicio irrazonado de una multitud arrebatada por el chauvinismo y el antisemitismo. En cambio, Maurice Barrès, en una editorial de Le Journal, los descalificó diciendo: estos supuestos intelectuales son un desecho inevitable del esfuerzo que lleva a cabo la sociedad para crear una élite. Vuelvo a citar a Altamirano. El debate sobre el caso Dreyfus deja ver que la apología del intelectual y el discurso contra el intelectual se desarrollan juntos, como hermanos enemigos. El conocimiento social es siempre impuro y la lucidez suele ser interesada. Quizás sea el elitismo la acusación que más nos incomoda, pero si la palabra intelectual incomoda, la solución puede ser usar otra en lugar de no actuar. ¿Cuándo y cómo hacerlo? Cada uno sabrá cuándo y cómo hacerlo con nuestros propios recursos. Los escritores tenemos herramientas literarias y lingüísticas que no todos poseen. No se trata de élite, sino que se trata de oficio. Somos trabajadores de la palabra. Voy a destacar tres de esos elementos: la conciencia lingüística, el punto de vista y la composición de los personajes. La conciencia lingüística es un término que tomo de Yvonne Bourdelois en La palabra amenazada. Bourdelois dice: pero si esta cultura ataca la conciencia del lenguaje es, en gran medida, porque de algún modo se adivina que en ella, además de la fuerza refrescante de la poesía, reside la raíz de toda crítica. Para un sistema consumista como el que nos tiraniza, es indispensable la reducción del vocabulario, el aplanamiento y aplastamiento colectivo del lenguaje, la exclusión de los matices. Nosotros tenemos conciencia lingüística y, por lo tanto, podemos señalar a la sociedad cuando el uso, la desaparición o la apropiación indebida de una palabra es parte de una operación de lenguaje para manipularnos. Hace poco hablé de la palabra vida en los debates por la legalización del aborto. Hoy quisiera traer otra palabra que creo fue usada de una manera que nos hizo daño: grieta. Todos sabemos lo que es una grieta, pero la palabra se usó para definir la división de nuestra sociedad por pensar diferente. Si hay una grieta, hay dos territorios separados por un vacío. No hay puentes, no hay comunicación posible. Si uno quiere pasar de un lugar a otro para dialogar, se cae en una zanja. Los que no se sienten parte de ninguno de los dos sectores están condenados a desplomarse en ese tajo hecho casi de violencia. Una grieta no se piensa, no se planea, desgarra la superficie en forma antojadiza. La democracia es pluralidad de voces viviendo en un mismo conjunto y espacio social. ¿Éramos una grieta o el lenguaje operó sobre nosotros y nuestras diferencias para que no haya diálogo posible? Tal vez si hubiéramos hecho una advertencia desde la conciencia lingüística, la historia sería diferente. Punto de vista. Tenemos también otro recurso valioso ahí. Nadie mira el mundo desde la misma ventana y por lo tanto no hay una sola imagen posible. Cuando escribimos, elegimos desde qué personaje contaremos la historia y eso es una decisión trascendental. El cuento En el bosque de Akutagawa nos muestra que en ciertas ocasiones ni siquiera en un crimen existe una única verdad. Entender el concepto de punto de vista, en vez de dibujar una grieta, podría ayudar a ponernos en la ventana del otro para mirar el mundo, aunque luego uno termine eligiendo la ventana propia.
Por último, la composición de los personajes. Cuando creamos un personaje necesitamos que tenga lo que Mauricio Cartún llama tridimensionalidad, que el personaje no sea plano ni maniqueo. Ese requerimiento nos obliga a hacer un ejercicio de humildad. Un personaje no piensa ni actúa como nosotros, lo hace desde su propia identidad. Cuando alguien lee, también tiene que hacer ese ejercicio. Caminar con los zapatos de otro ayuda a comprender que ese otro vivirá su vida como lo indique su historia personal y su esencia. Y esa comprensión nos puede enseñar a no juzgar, a abrazar aún después de un acto que no compartimos. En 2 de mis novelas y en un cuento toqué la temática del aborto, pero no me arrogué la vida de mis personajes, no les hice actuar como yo habría actuado. En Tuya, una adolescente que queda embarazada y concurre a un consultorio clandestino, finalmente decide no abortar. En el cuento Basura para las gallinas, una madre le hace un aborto a su hija con una aguja de tejer, tal como vio a su propia madre hacérselo a su hermana. En Elena Sabe, una mujer es secuestrada por otra en el momento en que está por entrar a hacerse un aborto. Años después, la mujer que no pudo interrumpir el embarazo es una persona gris que no ha superado el trauma que le ocasionó tener un hijo contra su voluntad. He mencionado muchos libros en esta tarde de apertura de la feria. Esa tarea, la de prescribir lecturas como una entusiasta receta médica, es algo que aprendí de mi maestro Guillermo Sacomano. Cuando empecé a trabajar con él, me entregó una lista de más de 100 libros imprescindibles que aún conservo y a los que le fui sumando generosas recomendaciones a lo largo de los años. Me gusta recomendar lecturas también. Podría entusiasmarlos con distintos libros ahora mismo, pero dado el debate que hoy nos atraviesa y en mi rol de escritora que sí desea intervenir en la sociedad, quiero dejarles una pequeña lista de novelas, textos de no ficción, cuentos que plantean el tema no solo del aborto, sino del derecho a la no maternidad, una cuestión clave en ese debate. En la buena literatura no encontrarán verdad, sino puntos de vista, personajes que ante un abismo toman decisiones según su esencia y nunca, ojalá, preceptores de moralidad. Va mi lista. Lanús, de Sergio Holguín. Pendiente, de Mariana Dimópulos. Hospital de Ranas, de Lori Moore. Una felicidad repulsiva, un cuento de Guillermo Martínez. Mata mi amor, una novela de Arena Harvitz. Colinas como elefantes blancos, un cuento de Ernest Hemingway. Los príncipes de Maine, una novela de John Irving. La importancia de no entenderlo todo, un libro de artículos de Grace Paley. A corazón abierto, una novela de Ricardo Kohler. La llave, un cuento de Liliana Hecker. Santa Evita, una novela de Tomás Eloy Martínez. Enero, una novela de Sara Gallardo. Palmeras salvajes, una novela de Faulkner. Contra los hijos, un libro de no ficción de Lina Meruane. El curandero del amor, un cuento de Washington Cucurto. Vía revolucionaria, una novela de Richard Yates. Sumen los suyos y pásenmelos. Antes de despedirme, mi especial recuerdo para Liliana Bodoc, una ferviente trabajadora de la palabra, una mujer que vivió dando gestos, hermosos gestos, y en disidencia como estado de alerta. A ella también tendrían que leerla si no lo hicieron. Buenas tardes, disfruten la Feria del Libro, fin del discurso. La escritora Claudia Piñeiro, en el discurso inaugural de la 44ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.